Buen día, amados del Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor por este viernes en el que estamos cerrando la semana y poder estar con ustedes en el Instituto Bíblico Radial de Radio 97.3 FM. Esperando nos acompañen y también compartan con nosotros y vayamos siendo cada vez más preparados, capacitados en la obra del reino de Dios, que requiere de toda nuestra atención, de toda nuestra entrega y sobre todo de todo nuestro hacer, para que de esta manera vaya siendo en nosotros la cultura del reino de Dios, una forma de vida permanente. Y todo esto gracias al Espíritu Santo que fue enviado por el Padre en el nombre de Jesús, Señor nuestro, a quien glorificamos esta mañana. Bien, mis amados, estamos pues en el inicio de este tiempo abundante que tenemos los días viernes y estábamos el día de ayer comentando los tres grandes movimientos heréticos que tuvo que tratar la Iglesia del año 100 al año 200, en el que los gnósticos, por un lado, reclamando tener conocimientos, revelaciones secretas que solamente a ellos les había sido entregado por los apóstoles, y ellos mismos reclamaban que esos conocimientos secretos habían sido transmitidos por el Señor Jesús, a ellos exclusivamente. Y esto es lo que ahora se conoce como la tradición, en la que según esto el catolicismo romano reclama que ellos tienen esa tradición de los apóstoles, de los padres de la Iglesia, que solamente ellos han guardado. Es una continuación del pensamiento gnóstico. Después vimos el montanismo. El montanismo era un movimiento que empezó dándole toda la libertad al Espíritu Santo, pero que después, por falta de discernimiento en Montano, que era el que inició, se fue desbordando este mover del Espíritu Santo, de tal manera que quedó sin control, quedó prácticamente este movimiento en mano de dos mujeres, Maximila y Priscila, y obviamente se empezaron a darse profecías que no se cumplían, que alarmaban al pueblo, y esto puso en reserva, en defensa a muchas congregaciones cristianas, de tal manera que empezaron a reprimir el movimiento del Espíritu Santo. Ya para entonces la Iglesia no se dejaba guiar por el Espíritu Santo, ya empezaba el pensamiento de hombre a penetrar en la congregación de los santos, y esta es una de las razones por la que la Iglesia de Roma especialmente dominaría, controlaría e impediría la manifestación del Espíritu en las congregaciones cristianas. También tenemos el otro movimiento que fue el de Marción, que también era un hombre muy acaudalado, muy rico, y que llevó su pensamiento, su doctrina muy particular, la llevó a Roma. Él era de África, del norte de África, y se fue a Roma, se estableció en Roma y ahí puso una escuela con su doctrina. Una doctrina que era una mezcla de gnosticismo con cristianismo, y el enfoque particular de Marción era que la cultura judía, el Antiguo Testamento, había contaminado la doctrina que Jesús había dado a través de los evangelios, y empezó él a limpiar
de todo lo que tenía algún enfoque hebreo, y apartó muchos libros y nada más enseñaba lo que él consideraba era lo que era limpio y transparente en el Evangelio. Esto pues, lo que aconteció fue de que dejó asentado también en este tiempo, desde ese tiempo en Roma, porque ahí se estableció él, mi hermano, y hubo un movimiento muy serio porque Marción abrazó prácticamente todas las epístolas del apóstol Pablo, segregó la de Pedro porque eran de los de la circuncisión, segregó la carta de Santiago, la carta de Judas, ¿verdad? Y únicamente enseñaba las doctrinas de Pablo, se llaman las doctrinas Paulina, y esto hizo que de alguna manera el pueblo de Roma tuviera ya una reserva, una posición de defensa en contra de este Marción y obviamente de su doctrina. Y por eso es que Pablo, en la doctrina romana que posteriormente se consolidó, lo hicieron a un lado y tomaron a Pedro como la base de su pensamiento, la base de su el origen de la jerarquía del obispo de Roma, y de esta manera se fue pues relegando el personaje de Pablo. Aunque Pablo murió, mi hermano, en Roma, aunque Pablo estuvo en Roma 2 años y medio predicando el Evangelio, aunque Pablo llevó el mensaje a los gentiles, y Roma era una iglesia gentil, no era una iglesia judía mesiánica, ¿verdad? Era una iglesia gentil. Sin embargo, por la actitud de Marción, se fue relegando a Pablo dentro del conocimiento de la iglesia de Roma. Estamos hablando específicamente de la iglesia romana. Y de esta manera ellos fueron exaltando la persona de Pedro, que hasta ahora sigue siendo fundamento y base de su forma de pensamiento, y además del fundamento de ese linaje que ellos reclaman tener. Amén. Y esta fue uno de los resultados de lo que Marción hizo, y por lo tanto se tiene ahora esos resultados. La iglesia de Roma es una iglesia que se opone al mover del Espíritu. La iglesia de Roma es una que hace a un lado a Pablo, que es en donde se fundamenta prácticamente el cristianismo a los gentiles, y adopta a Pedro, ¿verdad? Y de esta manera tenemos ya en Roma una forma de una actitud, se va formando un pensamiento doctrinal específicamente en esa iglesia, ¿verdad? Que por ser la capital del Imperio Romano, empezaron a convertirse muchos nobles, muchas gentes familiares del emperador, empezaron a convertirse a la fe, y obviamente empezó a tener presencia, empezó a tener capacidad de negociación con el imperio y también capacidad económica. Esto pues nos da, mis amados, ya una antecedente para entrar al siglo III, al siglo II, y entre el año 200 y el 300 es el siglo III, mis amados, donde van a suceder muchas cosas. Hoy empezamos pues el siglo III en la iglesia. ¿Qué ha acontecido fundamentalmente en el siglo II que preparan a la iglesia del siglo III? Primero, la muerte de los apóstoles pasó en el siglo I. Las persecuciones romanas empezaron en el siglo I, pero se acrecentaron en el siglo II, ¿verdad? Ya que 6 de las grandes persecuciones fueron durante el siglo II, 2 en el primero, 6 fueron en el segundo, y 2 de ellas fueron en
tercer siglo, ¿verdad? Y las falsas enseñanzas heréticas. Estas tres cosas la iglesia tuvo que enfrentarlas. Si bien la iglesia de Jerusalén había pasado ya su etapa en que estas tres circunstancias también se habían presentado, ¿verdad? Pero estaban todos unidos, la iglesia estaba llena del Espíritu Santo, la iglesia estaba cumpliendo el propósito de Dios, y pudieron ellos sobreponerse a esto. Pero ahora tenemos una iglesia que está alrededor de todo el Mediterráneo, que está en Asia, que está en la India, que está en el norte de África, aún en el centro de África, en Etiopía, ¿verdad? Está en el norte de Asia Mayor, todo lo que es Italia, está caminando ya en España, Grecia. Bien, es una extensión verdaderamente sorprendente. Entonces tuvieron que tomar algunas posiciones, mi hermano, y ahí es donde vamos a ir entendiendo algunas cosas, el por qué sucedieron algunos cambios. Primero, había que afirmar la autoridad del obispo. Había que hacer que la cabeza... Usted recordará, mi hermano, esa porción bíblica que dice: herirán al pastor y huirán las ovejas. Entonces, había que afirmar esa autoridad del obispo, que ahora ya sabemos que el anciano, ya lo compartimos, empieza a llamársele también obispo cuando éste tenía la dirección de la congregación. De ahí también se derivan los maestros, que son los ancianos que enseñan la doctrina, ¿verdad? Ahí también se va derivando la función de administración también de la iglesia, y entonces vamos viendo que los ministerios que dejaría escrito Pablo, ¿verdad?, se van conformando en las congregaciones, van creciendo, se va requiriendo de más personas. Ya no solamente son el diaconado que había establecido Pablo, sino que ya se requiere de un mayor número de hermanos. Y era necesario que hubiera una dirección. La cabeza es Cristo en toda la iglesia, pero necesario es que hubiera una dirección en cada congregación. Entonces, ya en el siglo II, se había escrito mucho sobre la autoridad del obispo y ya se consideraba como tal, ¿verdad? También se vio la necesidad, ante el ataque de Marción y de los gnósticos, se vio la necesidad de definir cuáles libros eran inspirados. Se vio la necesidad de definir el canon de los libros sagrados del cristianismo, ¿verdad? Y a la vez también declarar un principio de doctrina a través de una declaración de fe. Bien, estos tres puntos son los que vamos a tratar ahorita, porque son la consecuencia de lo que hemos venido compartiendo. La autoridad del obispo. Bien, ya como comentábamos, ya Ignacio de Antioquía, si usted recuerda en las otras clases que hemos tenido, él cuando fue capturado en Antioquía y llevado a Roma para ser sacrificado, él en ese caminar escribió varias cartas donde fue comentando la necesidad de que, y mire, escribe y dice lo siguiente: los obispos y los diáconos tenían autoridad en la iglesia porque la habían recibido directamente de la línea apostólica, ¿verdad? Ese era el fundamento de Ignacio de Antioquía. ¿Por qué los obispos tienen autoridad? Porque ellos han conservado la doctrina que viene de los apóstoles, la misma
Escrituras hablan que nosotros estamos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿verdad? Entonces, eso lo resalta Ignacio de Antioquía. Esta autoridad que se va delegando se le conoce como sucesión apostólica, que es una palabra muy usada por el catolicismo romano, ¿verdad? Que la sucesión apostólica de Pedro actualmente la ostenta el actual jerarca de esta religión. Entonces, este principio estaba establecido, pero el principio de este siglo II tiene una buena intención, tiene afirmar la doctrina, hay persecución. El Imperio Romano quiere de alguna manera borrar al cristianismo, ¿verdad? El paganismo también está en contra de este nuevo mover del espíritu, y en ese tiempo era válido que tuviera peso la doctrina enseñada por los apóstoles. Amén. Después vendría otro obispo y personaje del que tratamos, Irineo, ¿verdad? También escribió mucho, y él es uno de los que más le da más cuerpo a la autoridad de los obispos, y de esta manera este cargo empieza a crecer en importancia. Amén. Ya habíamos, si usted recuerda, de los obispos metropolitanos o monárquicos, ¿verdad?, que se refería a un obispo que estaba en una ciudad grande y que de alguna manera, por la estructura, por la capacidad que tenía, por el número de miembros, empezaba a ayudarle a las congregaciones que estaban alrededor de ellos, y empezaba a generarse una influencia y prácticamente establecer una comunión de varias congregaciones con su obispo cada congregación, y un obispo metropolitano que de alguna manera ejercía dirección, ayudaba, ¿verdad? Y va perfilándose una línea de obispos. Esto es lo que actualmente quieren hacer los apóstoles de muchos movimientos, inclusive heréticos también, que quieren extender sus brazos. Por ejemplo, si están en Estados Unidos, quieren extender sus brazos hasta Argentina, quieren extender sus brazos a Europa, que hayan congregaciones que dependan de ellos, ¿verdad? Totalmente contrario realmente a la intención del mover de la iglesia. Contrario, ¿por qué? Porque sabiendo el Señor Jesús las características del ser humano, Él dejó establecido: el que quiera ser el mayor de vosotros será vuestro servidor. ¿Para qué? Precisamente para que nadie se quisiera señorear sobre sus hermanos. Cuando se va creando una red muy grande, mi hermano, se va estrangulando el mover del Espíritu en la iglesia, porque ya queda a la opinión de un hombre o de un grupo de hombres, que lo que ellos decidan lo harán todos los demás. Se convierten en guías, en cabezas de organizaciones, de movimientos, de asambleas, de institutos, etcétera, etcétera. Y obviamente esto está totalmente contrario, y contrario al mover de los apóstoles, mi hermano. El mismo Pedro, cuando estaba en Jerusalén, quedaba bajo la autoridad de Jacobo. Cuando él salía a predicar en otras partes, él tenía toda la libertad, y él, movido por el Espíritu, obraba en consecuencia. Pero cuando llegaba a Jerusalén, él quedaba bajo la dirección de Jacobo. Esto nos indica que la autoridad de una congregación, mi hermano, es el que tiene la responsabilidad de dirigir a esa congregación. No importa el número de miembros que tenga. Bien, aquí estamos viendo que se está reforzando la posición de obispos metropolitanos
¿Era necesario en ese tiempo esta figura? Sí era necesario por lo siguiente, mi hermano, porque el obispo metropolitano, por la misma presencia que tenía, podía tener contacto con las autoridades, podía intervenir por los hermanos que eran de alguna manera capturados en las persecuciones, podían ellos llenar, mi hermano, de fortaleza, de confianza a las personas, podían visitar en las cárceles a los hermanos oprimidos, o ellos mismos en su mover de un lugar a otro para no ser capturados, se convertían también en ejemplo. Entonces en ese momento era importante, porque se necesitaba tener figuras, se necesitaba tener gentes que generaran confianza con sus actos aún de sacrificio, ¿verdad?, de la persecución del Imperio Romano. Y esto es lo que escribió Irineo y le dio mucha presencia a la figura del obispo, ¿verdad? De esta manera, mi hermano, ya para el siglo, en camino al siglo III, Roma va creciendo en importancia. Va creciendo en importancia porque primero se van convirtiendo gente cercana, familiares del emperador, se van convirtiendo gente cercana a los senadores, a los procuradores. Tú recuerdas, para tener como un antecedente un poquito cercano, cómo llega Bernabé y Pablo llegan a Chipre y cómo se convierte allí el procónsul, ¿verdad? Cómo se va empezando a involucrar personajes, ya sea el legionario que se convirtió con Pedro. Entonces ya hay personajes de importancia y a los cuales se les puede acercar para intervenir por hermanos. Primero, esa era la labor más efectiva de los obispos metropolitanos, y ahí Roma, por estar cerca del emperador, obviamente va teniendo influencia, ¿verdad? Va teniendo opinión a través de las gentes que se van convirtiendo al cristianismo, y los que se convierten a la fe en Roma son las gentes más entendidas en el procedimiento jurídico del Imperio Romano, en la forma como se rellevaba la política romana, y entonces ellos empiezan a ser unos efectivos intermediarios. Todo esto, hasta ahorita, mi hermano, hay un anhelo de ayudar, hay un anhelo de servir a sus hermanos, todavía no se desatan las pasiones, todavía no se desatan las ambiciones, sino todavía el mover del Espíritu está en estos personajes. Amén. En este siglo empieza a tomar forma la tradición de que también Pedro había llegado a Roma y que también había sido martirizado. Amén. Es Irineo el primero que señala este dato. Te quiero comentar que Irineo no vivía en Roma, Irineo vivía en Lyon, Francia. Sin embargo, él empieza a escribir algunas cosas, como otros también se empieza a mencionar esta tradición de que Pedro llega a Roma y que en Roma murió, ¿verdad? Entonces ya Roma dice, bueno, aquí estuvo Pablo y también murió martirizado Pablo, y también vino Pedro y también fue martirizado Pedro, ¿verdad? Entonces Roma tiene algo de especial, cuando sabemos que realmente no fue así. Pablo llega, mi hermano, a Roma porque hay un propósito del Dios eterno en el que le dice, tú le hablarás a gobernadores, a príncipes y a reyes, ¿verdad? Entonces, Nerón no había oído del Evangelio, pero Pablo llegó y en su defensa
mencionó el Evangelio. Así que Pablo está cumpliendo totalmente la profecía que le fue dada y el propósito que tenía que cumplir. Entonces, la llegada de Pablo a Roma tiene ese propósito de cumplir con la misión profética que el Señor Jesús le había dado. Después, mi hermano, de los escritos de Irineo, Cipriano, el obispo de Cartago, Cartago está en el norte de África, ¿verdad?, empezó a ejercer esa autoridad de una manera muy fuerte, y entonces empezaron a establecer los grandes centros de decisión. Esos centros de decisión, mi hermano, fueron primero Antioquía. Antioquía era la zona donde estaban las 7 iglesias a las que escribió Pablo, en donde se tenía la doctrina más limpia, porque el apóstol Juan, ¿verdad?, que escribió a las 7 iglesias, y él se encargó de pastorear esas 7 iglesias, tenían la doctrina más, podríamos decir, más sólida, porque hasta el año 100 tuvieron a Juan para que los estuviera dirigiendo. Después Roma, por ser la capital del Imperio Romano, empezaba a tener mucha preeminencia, porque servía para 2 cosas: una, para defender a sus hermanos, y la otra porque abundaba en recursos económicos, porque la nobleza que se estaba convirtiendo ayudaba con sus recursos a la obra, y entonces Roma podía financiar a varios hermanos cuando pasaban tribulaciones. Entonces Roma se va tomando posición. Cartago se convierte en un lugar muy importante, mi hermano, donde se establece también una doctrina muy particular en esa ciudad de Cartago, Cartago era muy grande, era una ciudad casi tan grande como Roma, ¿verdad? Y también un centro comercial muy activo en todo el Mediterráneo, así que Cartago era muy importante. Y Alejandría, que estaba en Egipto, era la ciudad donde se concentraba el saber secular que en ese tiempo se tenía por conocimientos. La biblioteca de Alejandría había almacenado mucha información. De todas maneras todavía quedaban muchas escuelas ahí que ya empezaban a dirigir doctrinalmente a la iglesia. Entonces se formaron 4 grandes grupos de obispos con sus sedes alternas, ¿verdad? Y en estos 4 lugares, mi hermano, se concentró la atención tanto del Imperio Romano como de los obispos metropolitanos. Amén. De tal manera que ya vamos viendo una organización que va cambiando de la iglesia. Ya hay obispos metropolitanos, obispos monárquicos y los obispos provinciales o rurales. Así están los 3 niveles: lo que estaba en el campo, en las pequeñas villas y aldeas, los que estaban en ciudades regulares, organizadas, y los que estaban en los grandes centros urbanos. Ya tenemos, mi hermanos, 3 niveles de obispos, ¿verdad? Ya está cambiando el rostro del cristianismo. En este tiempo, la autoridad del obispo tenía que ser importante, porque él podía luchar contra las herejías, y cada lugar fundamentaba su importancia de opinión en base a los personajes que habían vivido en ese lugar. Y de esta manera se empezó a desarrollar una serie de, podríamos decir, de genealogías de obispos, en las que decían: no, en este lugar estuvo el diácono Nicolás, sí, pero en este lugar también estuvo
el apóstol Tomás. Bueno, si el apóstol Tomás estuvo ahí, entonces la doctrina que ahí se enseña es más limpia que la que enseñó Nicolás. Los lugares empezaron a tomar renombre en función del personaje que había estado en ese lugar. Entonces ya es el nombre de la persona la que le está dando prestigio a ese lugar, y entonces el obispo de ese lugar pues obviamente adquiría una mayor autoridad sobre las otras congregaciones donde no había pasado un apóstol. En parte, en esos tiempos, mi hermano, esto tenía fundamento. ¿Por qué? Porque los que llevaban el Evangelio, los que llevaban la imposición de manos para el Espíritu Santo eran los apóstoles. Entonces, en el lugar donde ellos hubieran estado, y esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe va a Samaria y después llegan Juan y Pedro y ponen las manos y todos reciben el Espíritu Santo. Esto pues había un antecedente, y así es como se van posicionando, ¿verdad?, ciertos lugares como lugares de opinión. Roma está atrincherada, mi hermano, después de lo que Marción había ocasionado, el problema que había ocasionado de doctrina, ¿verdad? Y la iglesia empieza a reclamar y empieza a oírse un nombre, ¿verdad? Empieza a hablarse de la iglesia universal, de la iglesia que tiene la doctrina de los apóstoles en contra de herejías, de gente que está desarrollando nuevas formas de doctrina, y a esa iglesia universal es la que se le llama iglesia católica. La palabra católica quiere decir la iglesia universal, la iglesia única, ¿sí? La iglesia fundamental. Eso significa católico. Después se lo adoptaría una religión, adoptaría el nombre y se lo haría exclusivo. Pero ya en este tiempo se empieza a ver que es necesario que la verdadera iglesia, la única iglesia de Jesucristo, que fue fundamentada en los apóstoles, empiece a tener también una sola doctrina. Esto lo había dicho Pablo. ¿Acaso hay otro evangelio? Todo aquel que traiga otro evangelio diferente al que habéis recibido sea anatema. O sea, había fundamentos en los escritos de los apóstoles para que esta actitud vaya siendo verdadera y genuina en los primeros siglos del cristianismo. De esta manera, mi hermano, se va estableciendo pues formas de pensamiento y sobre todo se hace una defensa muy fuerte en contra de conocimientos secretos, conocimientos particulares, revelaciones personales, lo que Pablo diría, ¿verdad? Este libro que es profético, tenemos nosotros la profecía más segura, y la profecía nunca fue traída por voluntad humana, así que este libro no puede tener interpretaciones privadas. Los gnósticos, Marción, tenían interpretaciones privadas. Entonces la iglesia empieza a cerrar filas para que nadie hubiera saliendo y no hubiera tantas doctrinas. Amén. Era gente todavía movida por el Espíritu, mi hermano. Lo que estamos viviendo ahora es muy parecido a lo que ahí sucedía. Ahora cualquiera agarra, tiene una interpretación privada, le viene una revelación, inmediatamente saca una nueva doctrina. Contra eso es precisamente que se empezó a establecer en la iglesia una doctrina universal. Correcto. Ahora ya tenemos el conocimiento de por qué era la palabra católica, ¿verdad? Esta palabra católico que ya comenté con ustedes, quiere decir universal, también quiere decir, es aquella iglesia que tiene como doctrina el todo del evangelio, ¿verdad?
es según el todo, según la totalidad de lo que se había recibido, no porcioncitas, no partecitas, sino totalmente. Ahorita estamos pasando una crisis, mi hermano, porque el Evangelio del Señor Jesús se ha partido en pedazos. El Evangelio de la prosperidad, esa no es de la Biblia. Amén. Ese es un invento del hombre para ganancia deshonesta. Luego tenemos el Evangelio, mi hermano, de la liberación, ¿verdad? Esa también es una parte nada más de la totalidad del Evangelio. Luego tenemos el de la sanidad. Luego tenemos, mi hermano, el de las revelaciones, de tal manera que el Evangelio, que es todo, por eso se llamaba antes, es la Iglesia Católica, la que obra según el todo, la que obra de tal manera, de todo lo que enseñaron los apóstoles, en eso creían, ¿verdad? Bueno, hoy lo que estamos viviendo es lo que empezaba a vivir la Iglesia en ese tiempo, empezaba a fraccionarse por movimientos privados que querían llevar conforme su entendimiento al Evangelio del Señor Jesús. El Espíritu Santo está siendo hecho a un lado, amén, poco a poco. De esta manera, pues, el movimiento gnóstico está siendo reducido. El movimiento gnóstico va encontrando en todos los lugares donde va una iglesia bien establecida, una iglesia con una doctrina sólida, con un Señor, con un Espíritu, con un bautismo, con una sola fe, ¿verdad? Todo esto, entonces el gnosticismo ve que no puede prosperar, no puede penetrar en la estructura total de la iglesia y poco a poco irá desapareciendo. Ahora es necesario que se diga qué libros son los que realmente están inspirados por Dios. Ya vimos cómo Marción hace su propia Biblia, no fue el único. Valentino también enseñó, que era otro gnóstico, principios contrarios a los que los apóstoles habían enseñado, y entonces fue necesario, todo esto lo vimos en la historia de la Biblia, cómo se formó el canon, ¿verdad? Y aquí se agarra necesariamente, mi hermano, una definición. Realmente el movimiento de Marción, mi hermano, lastimó mucho la iglesia, especialmente la de Roma. Marción llegó a proclamar que solamente Pablo era el que tenía la verdadera revelación, que como Pablo era el apóstol a los gentiles, él había recibido la revelación para los gentiles, y que Pedro había recibido la revelación para los judíos, que por lo tanto nosotros los gentiles deberíamos solamente leer las cartas de Pablo, ¿verdad? Esto verdaderamente creó un cisma, creó una confrontación, especialmente en la ciudad de Roma, de tal manera que vino por decir así, un contramovimiento de las intenciones de Marción. Marción fue excomulgado de la congregación cristiana y obligado a salir de Roma. Él después se establece en Asia, donde pone su escuela, y duraría durante 500 años más, perturbando la forma de pensamiento correcto de los cristianos, que no tenían un sólido conocimiento del Evangelio, pues eran atrapados, porque él hacía mezclas interesantes, como actualmente se hacen en muchas denominaciones que se dicen ser cristianas. Ya se tenían todos los libros, se conocía, mi hermano, ya se conocían todas las cartas escritas por Pablo, todas las cartas escritas por Pedro, se conocían ya, y ya se había escrito mucho sobre ellos, ¿verdad? Abundantemente. Los mismos obispos sacaban porciones
bíblicas para sus enseñanzas, de tal manera que es tan abundante, mi hermano, los testigos de las Escrituras, que fue necesario que se supiera cuáles realmente estaban inspirados. Amén. Y de esta manera se llega al canon bíblico. Vimos también en la historia de la Biblia que el fragmento Muratori, encontrado por Ludovico Muratori, por eso se llama así el fragmento, ¿verdad? Encontró en un libro de teología del siglo 170, en ese libro de teología Muratori vio, y ahí ya aparecía la relación de la casi totalidad del canon bíblico. Se siguieron recopilando datos. Tertuliano también escribe sobre esos datos, ¿verdad? Y ya Atanasio, posteriormente, mi hermano, será el único que entregue la lista final para que en un concilio se acuerde. Pero ya se conocía, no es que el canon bíblico haya nacido en el concilio de Cartago, no, ahí se le dio la oficialidad, pero ya se conocían desde antes estos libros y se tenían aceptados, la mayor parte de ellos, por todas las congregaciones cristianas. De tal manera que ya tenemos pues una autoridad bien definida de los obispos para poder representar a sus hermanos más débiles. Ya tenemos un canon bíblico para saber qué libros son realmente los inspirados, cuáles no lo eran, para que ya no se estuvieran leyendo esos libros, y se llegó a la etapa final del credo apostólico. Y esa es la razón, mi hermano, de por qué nace lo que ahora se conoce como el credo de los apóstoles. Si bien es cierto que los apóstoles no elaboraron este credo, se le llama así porque se toma como base de los libros escritos por los apóstoles. Se toma como base varios versículos de esos libros escritos por ellos, y con eso se conformó el credo apostólico. ¿Qué era el credo apostólico? Era la declaración de fe que los cristianos hacían, y que lo hacían en común por una razón muy importante. Llegaba un gnóstico o varios gnósticos a un lugar y empezaban ellos a dar su doctrina, y entonces le decían: ¿y cuál es tu credo? A ver, dime, ¿qué es? Como ahorita, mi hermano, si usted le pregunta a alguien: oye, ¿qué cosa es el Evangelio? Y no le sabe decir a usted qué cosa es el Evangelio, ¿cómo dice que es cristiano? ¿En qué cree? Amén. De la misma manera, en ese tiempo, el credo apostólico era la declaración de fe, el fundamento de su fe de los cristianos, y de esa manera se identificaban. Todo aquel que profesaba ese credo se identificaba con el otro como un cristiano, ¿verdad? Credo quiere decir yo creo en latín, amén. Es la declaración de las creencias del cristiano de ese tiempo, amén. Y vemos que ya se elabora este credo, y se establecen los símbolos de la fe. Este símbolo de la fe sirve para separar a los verdaderos cristianos de los falsos cristianos. Amén. Bien. Uno de los símbolos de la fe que empezaron a identificar al cristiano era el bautismo. El bautismo es importante. El bautismo adquiere una posición fundamental en la vida del cristiano. Amén.
ante este mover de tantas doctrinas, era necesario que los que se bautizasen realmente demostraran que tenían la fe de Jesús. Y lo mismo sucede hoy. Una de las preguntas que se le hacía al aspirante a ser bautizado, que les llamaban los catecúmenos, el catecúmeno era un aspirante a ser bautizado. No tenía la plenitud todavía de ser cristiano, sino era un catecúmeno, era un aspirante, hasta que el bautismo es el que les daba la categoría de cristiano, de hermano aceptado en una congregación. Y lo primero que le preguntaban es: ¿crees en el Dios Todopoderoso? ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Amén. Y él obviamente contestaba con lo que había y conocía. Luego le preguntabas: ¿crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo, que nació por medio del Espíritu Santo de María Virgen? ¿Del Cristo Jesús que murió crucificado bajo Poncio Pilatos? Y le iban haciendo preguntas. Quiere decir que él ya conocía la doctrina. Amén. Le preguntaban: ¿crees en Jesús que resucitó al tercer día de entre los muertos? ¿Crees en el Jesús que ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre? ¿Crees en el Jesús que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Y luego le decían: ¿y crees en el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Crees tú en la constitución de la Santa Iglesia por Jesús? ¿Crees tú que resucitaremos, que habrá resurrección de la carne? Y todas estas preguntas eran la formación de una persona que aspiraba a convertirse a cristiano. Y estas preguntas, mi hermano, se fueron convirtiendo. Estas preguntas le llamaban las preguntas del credo romano, de las creencias, de las doctrinas que enseñaba Roma, y se tomó como base para elaborar el credo de los apóstoles, llamado credo de los apóstoles. Le dieron forma, le añadieron algunas frases, y de esta manera se convirtió en el credo, en la declaración de fe, ¿verdad? Y ahí está ya la posición trinitaria, ¿verdad? Creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Eso significa credo. Y de esta manera, esto fue la posición trinitaria, mi hermano. Es una respuesta del cristianismo a la posición herética de los gnósticos, ¿verdad? Dejar claro la posición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se tomaron para elaborar ese credo, mi hermano, si usted quiere anotar, porque ahí está establecido los fundamentos relacionados al Señor Jesucristo. Tomaron Hechos 8:37, donde dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tomaron Hechos 16:31, que dice: creo en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tomaron por Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tomaron 1 Corintios 15:3, que dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tomaron Filipenses 2:10, que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tomaron 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria.
Segunda de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos. Y Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todos estos versículos bíblicos sirvieron para ir fundamentando ese credo. Sobre el Padre, tomaron los siguientes versículos de 1 de Corintios 8:6, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Amén. 1 de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En 1 Timoteo 6:13, que dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fundamentando la Trinidad, utilizaron Mateo 28:19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego tenemos 2 de Corintios 13:14, que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Amén. De esta manera establecieron las bases de el credo de fe que los cristianos ya entre el siglo II y III declaraban, y de esa manera se identificaba la plenitud de la doctrina que practicaba, de la fe en la que creía cada uno de los cristianos. Amén. Así se pudo establecer una estructura sólida ante el ataque de todos los movimientos heréticos y todas las falsas enseñanzas que saltaban de un lado, de otro y de otro, ¿verdad? Había muchos, salieron los nicolaitas, si usted recuerda, mi hermano, ¿verdad? Los que tenían la doctrina de Balaam, los que tenían, mi hermano, los movimientos jezabelíticos, los que tenían la doctrina de Marción, la que tenían los gnósticos, la que creó Simón el Mago, en fin, había una cantidad tremenda, mi hermano, de muchos que se habían apartado de la verdadera fe, pero que ahora, para creando sus propias organizaciones, estaban atacando, mi hermano, el verdadero evangelio. Pero ya hay una posición única y entendida. Ahora podemos entender, mis amados, muchas cosas que antes no sabíamos. ¿Por qué el cristianismo tuvo que crear los obispos metropolitanos? ¿Por qué el cristianismo tuvo que elaborar un credo? ¿Y por qué fue necesario establecer el canon bíblico del Nuevo Testamento para poder tener una verdadera doctrina con sus accesorios que declararan la condición de cada uno de los creyentes? Amén. Bien. No vamos a entrar en más detalles, sino vamos a nombrar en este siglo, entre el 2 y el 3, en el que gracias a estas tres decisiones que tomó la Iglesia, todavía unida, mi hermano, todavía moviendo en un sentir, todavía no se habían desatado las pasiones, todavía no se habían buscado los intereses, todavía había persecuciones. Ser obispo metropolitano, mi hermano, se convertía a que ese obispo era el primero que iban a agarrar en las persecuciones romanas. ¿Para qué? Para desmembrar, ¿verdad?, lo que tenía bajo su dirección y gobierno. Las persecuciones de Séptimo Severo y de Decio que se dieron en este tiempo, ¿verdad?, en lugar de
tratar de destruir totalmente el cristianismo, lo que trataron fue de contaminarlo. Estos dos lo que trataban era de que la adoración fundamental fuera la adoración al Sol Invictus, que Roma todo el tiempo había tenido bajo la administración, bajo el cuidado de este imperio romano, estaba esta doctrina del Sol Invicto, ¿verdad? Y ellos la abrazaban con toda claridad, y los emperadores querían que esa se convirtiera. Obviamente, por un lado estaba el Sol de Justicia, nuestro Señor Jesucristo, y el otro estaba el Sol Invictus. Eran dos fuerzas que se oponían. Sabemos que la fuerza de las tinieblas y la fuerza de la luz, ¿verdad? Y estos dos emperadores, Séptimo Severo y Decio, empezaron una persecución muy fuerte, pero ya estamos viendo que la iglesia está sólida, estamos viendo que la iglesia ya tiene principios, estamos viendo que la iglesia ya está reunida alrededor de personajes que están defendiendo la fe, y los únicos que realmente no se doblegaban ante esta persecución de los emperadores eran los judíos por un lado, defendiéndose ellos su fe judaica, y por el otro lado los cristianos defendiendo la fe de Jesús. Estos dos no se doblegaban, a pesar de que eran perseguidos, a pesar de que eran reprimidos, ¿verdad? No se sometían en el área religiosa a la creencia del imperio, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo con estas persecuciones? Se está depurando la iglesia. En ese momento había una manera, si a alguien lo denunciaban que era cristiano, bastaba una denuncia anónima, y de esta manera iban, los tomaban prisioneros, y la manera como podían ellos ser liberados era renunciando a su fe, maldiciendo el nombre de Jesús. Muchos lo hicieron, y eso sirvió, las persecuciones sirvieron, mi hermano, para depurar la iglesia, para que aquellos que decían ser cristianos, en el momento de la persecución, en el momento de la tribulación, en el momento de la dificultad, se echaban para atrás, y esos iban siendo obviamente apartados, ellos mismos se apartaban porque se volvían paganos, o por la vergüenza misma se cambiaban de ciudades, se iban a otras partes. Y una de las grandes mártires, como hemos hablado de los otros tiempos, es la de Perpetua y sus compañeros. Perpetua y Felicitas, ¿verdad? Se considera que ellos, por las acusaciones que recibieron, se consideraba que ellos eran cristianos, pero también eran montanistas. Ahora ellos creían mucho en el mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Tertuliano nos deja la constancia de cómo son torturados, cómo son perseguidos, cómo llega el martirio a la vida de Perpetua, Felicitas y 5 miembros más que eran catecúmenos, o sea, no habían llegado todavía, se estaban preparando, mi hermano, para ser bautizados, y los capturaron y ellos se mantuvieron, amén, totalmente en la fe. Y fueron muy severos con ellos para evitar que nuevos personajes que quisieran agregarse a la iglesia cristiana o que aspiraban a ser bautizados lo pensaran muy bien. Y estos 5 catecúmenos, juntos con Perpetua y Felicitas, ¿verdad?, recibieron verdaderamente un trato que sobre todo en el caso, mi hermano, de
Felicitas, Perpetua acababa de dar a luz. La preocupación de Perpetua era su hijo recién nacido. Era gente pudiente, era gente de nobleza, y le acompañaron, a ella le acompañaron sus 2 esclavos. Amén. Y les encargaron a su hija. Los tuvieron mucho tiempo en prisión porque querían exhibirlos como ejemplo para que los demás se retiraran de esa fe. Su tormento fue de mucho tiempo, porque la intención de lo que quería el procurador que estaba romano de justicia era que ellos se retractaran de su fe. No era tanto querer matarlos, sino obligarlos a que se retractaran de esa fe. Inclusive a Felicita le dijeron: usted está embarazada, usted debe de renunciar, y entonces por su hijo, hágalo por su hijo, ¿verdad? Pospusieron mucho tiempo el martirio, nace el niño, amén, y sabiendo que no se va a retractar, el niño es adoptado por otra hermana de la fe, ¿verdad? Y ya al final, como no pudieron convertirlos, mi hermano, fueron enviados a los leones, a las bestias, en el circo romano. Y las 2 mujeres, mi hermano, murieron por heridas, o sea, soltaron a una vaca que les daban de beber ciertas cosas para que se enloquecieran, y las cornearon varias veces. Sin embargo, no murieron por las cornadas, y el verdugo tuvo que terminar con sus vidas. Sin embargo, no se retractaron. Y la hija, mi hermano, de Felicita y de Perpetua, creció en la fe cristiana. Amén. De esta manera siguieron otras persecuciones. La iglesia está siendo perseguida. En el año 211, el emperador Caracalla hace una ligera persecución. Máximo desató la persecución particularmente en Roma, en donde el obispo Ponciano y el obispo Hipólito fueron exiliados y enviados a trabajar en las minas. Ya estamos en el año 250, mi hermano. Hubo un pequeño receso y luego viene una persecución terrible bajo Decio, ¿verdad? Roma está cayendo en una crisis económica. Ya no hay pueblos que conquistar, los impuestos no son suficientes para los gastos. En las construcciones que hacían los emperadores, que gastaban cantidades sorprendentes para construir a Roma. Y entonces Decio, o por lo menos los asesores que estaban alrededor, le dicen: esto nos está sucediendo porque los dioses están enojados con nosotros, porque entre nosotros hay grupos que no quieren adorar a nuestros dioses. Estos son enemigos del imperio. Y obviamente ahí estaban los judíos y estaban los cristianos. Amén. Los judíos con su religión judaica y los cristianos con la fe de Jesús. Y de esta manera Decio decidió restaurar el viejo culto del sol invicto y obligó de la manera más tremenda a que todos los que no creían
en sus dioses, apostataran de su fe. No le interesaba, él no quería tener mártires, él ya no hacía las persecuciones como lo hicieron algunos emperadores para entretener al pueblo, teniendo mártires en el Coliseo romano, sino que a él le interesaba que apostataran de la fe que tenían. Tertuliano había escrito: la sangre de los mártires es la semilla con las que crece el evangelio y la fe. Y ciertamente entre más cristianos morían, mi hermano, más aumentaba los que se convertían. Viendo esto, Decio lo que quiso hacer fue que apostataran de su fe. Elaboró un mandato en el que obligaba que todo el imperio romano tenía que sacrificar a los dioses y tenían que quemarle incienso a la estatua del emperador. Los que así lo hicieran obtendrían un certificado como prueba de ello, y los que carecieran de este certificado serían tratados como criminales y desobedientes al mandato imperial. Esto era lo que se conocería después como los libellus. ¿Qué eran estos? Era un documentito, un escrito, mi hermano, que lo traía usted como ahora podríamos decir los pasaportes, identificación de identidad, ¿verdad? En ese tiempo esto eran los libellus. El libellus era un certificado que usted delante de un procurador romano o de un sacerdote pagano, usted había sacrificado a los dioses y había quemado incienso al emperador en presencia de ellos. Les tendían un pequeño certificado que usted debería portarlo, ir con usted, llevarlo todo el tiempo, ¿verdad?, en una bolsita, porque si lo paraba cualquier soldado romano le decía: muéstrame tu libellus, ¿verdad? Y usted sacaba el libellus y le decía: aquí está, yo ya adoré a los... bueno, entonces puedes caminar. Esto lo hacían en los caminos, esto los hacían en los negocios, esto los hacían en las calles de las ciudades, de tal manera que este era el control a través de los cuales entonces muchas personas dijeron: bueno, voy ahorita y finjo que sacrifico a los dioses, finjo que le quemo incienso al emperador, me entregan mi libellus y yo sigo con la fe de Jesús. No, mi hermano, eso es apostatar de la fe. Y no lo hicieron los verdaderos cristianos, muchos lo hicieron. Amén. Entonces, esta persecución fue hecha en todo el imperio romano, ya no solo en Roma, ¿verdad?, como lo hacían algunos emperadores, sino que fue una orden en todo el imperio. Y obviamente esto llenó las cárceles. Y nació dentro del cristianismo un grupo particular que se llamó el grupo de los confesores. Amén. ¿Por qué? Anteriormente a Decio se agarraba a un cristiano y se llevaba a la cárcel, y de ahí para ser martirizado o devorado por las fieras. Ahora ya no era esa la intención, sino la intención era que se apostataran de su fe, y por lo tanto aparecieron los confesores. Amén. Estos confesores eran los que los tomaban, los llevaban y decían: ¿van a sacrificar a los dioses? No. ¿Van a quemarle incienso al emperador? No. O sea, eran los que confesaban su fe, ¿verdad? Y obviamente los metían en prisión, pero ya no con la intención de sacrificarlo a las fieras, sino de tratar de que se convirtieran a la religión pagana de los césares. Cierto que eran torturados y cada rato les preguntaban si iban a apostatar de su fe. Muchos no lo hicieron, muchos lo hicieron,
Entonces los que no lo hicieron les llamaron confesores, y estos adquirieron una dignidad muy particular por haberse mantenido en su fe. Muchos fueron torturados por mucho tiempo y fueron soltados después, cuando muere Decio, que afortunadamente no duró mucho, ¿verdad? Y ya estamos en el año 260, mi hermano. Y las persecuciones, algunos emperadores llegaban con mayor fuerza que otros. Dado a este movimiento de Decio, mi hermano, el prestigio de los confesores creció mucho, porque eran garantía de que ellos habían conservado y conservarían la fe. Y entonces empezó a pensarse que de los confesores deberían de tomarse los que administraran las iglesias y la iglesia y las congregaciones. Amén. Y ahí se generó un problema muy particular dentro del cristianismo. Amén. Y fue la siguiente, que ahorita vamos a tener un tiempo de una alabanza y vendremos en el segundo tiempo, en donde vamos a tocar el problema que se presentó después de que cesaron la persecución con todos aquellos que habían apostatado de la fe y de los confesores que se habían mantenido, ¿verdad? Y muchos de los que habían apostatado de la fe quisieron regresar y se presentó un gran problema en la iglesia. Amén. Escuchar una alabanza. Hacemos